los hechos. En Bogotá, Avenida 68, calle 72, se produce un atraco. Un par de hombres cometen lo que se llama un fleteo. Le roban a un hombre que iba en su carro particular con su familia, después él detalló todo, una cadena, ¿no? Le robaron una cadena, un reloj, billetera, los atracos que hacen, sí, 2 anillos y un celular. Este hombre, Sandra, reaccionó y empezó a perseguir a los atracadores a altísima velocidad, y en esa persecución termina atacando a la moto por detrás, atacando a un vehículo, un Aveo que iba pasando, en donde iban 2 personas, el ingeniero Santiago Rodríguez y su esposa, doña Clara León, y ese carro a su vez se da contra una volqueta y mueren los 2 tragedia. Esposos y uno de los atracadores, ¿no? Juan Manuel, una tragedia, y esto pues pasa que casi que a diario en las calles de la ciudad. Y justamente pues se conoció un dato revelador además, y es que esta motocicleta utilizada por los ladrones registra comparendos por cerca de 1.600.000 pesos. Esto es mucha plata, y uno dice, bueno, ¿y un vehículo de estos cómo anda por las calles de la ciudad de esta manera? Pero además, mire, fue protagonista de un atraco, y lo mismo sucedió con el joven que mataron en Usaquén. La motocicleta usada tenía una cantidad de partes, entonces uno dice, bueno, ¿y entonces de qué manera las autoridades están haciendo regulación acá? Pero muy trágico el hecho de que un matrimonio pensionado, que venía de una cita médica, que nada que ver con el asunto, ni siquiera con el atraco directamente. Ni siquiera con el atraco, sean las víctimas mortales de este suceso que pasa a diario, como dice Juan Manuel, en Bogotá. Y sí, las motos comparendos, que la moto naranja, que la moto verde, que identificada por las autoridades, y siguen circulando, siguen funcionando y generan este tipo de tragedias que no debían pasar. Ojo, porque desde el punto de vista jurídico, legal, hay consecuencias para este joven que se ha conocido, ¿no? Es un joven el que iba conduciendo el carro que persiguió a los atracadores, es decir, la víctima del atraco, y que reaccionó así. Queremos entender muy bien este asunto, porque no es bueno que haga carrera este tipo de reacciones. Claro. Si bien este país es un país frustrado, claro, por la falta de justicia, por la reincidencia, que hay atracadores que atracan 28 veces, y no estoy exagerando. Y que no pasa nada. No pasa nada con ellos. Mire lo que puede ocurrir con una mala reacción. Nos acompaña el doctor Manuel Iturralde. Es profesor titular de la Facultad de Derecho, es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en Derecho de la London School of Economics, y conoce muy bien el derecho penal, el derecho procesal y la criminología. Doctor Iturralde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. ¿Cómo analiza este caso y qué consecuencias puede haber para esta persona que, si bien fue una víctima, terminó también, no sé, convirtiéndose quizás en un victimario? Bueno, hay que analizarlo con cuidado. Yo conozco del caso, pues, por lo que se ha sabido por prensa. Evidentemente se requiere una investigación penal juiciosa que establezca claramente qué sucedió. Pero aparentemente, por lo que he visto en la prensa, la persona que conducía el vehículo persiguiendo a quienes lo habían atracado anteriormente, muy probablemente tiene responsabilidad penal por las muertes causadas, pues claramente claramente, por lo que he podido ver en prensa, actuó más allá de los límites legales de lo que se llama, digamos, la defensa legítima, que es el derecho que tiene un ciudadano, digamos, a proteger sus bienes o los de terceros frente a delitos que se estén cometiendo contra ellos. Entonces, por ese lado, yo creo que las autoridades investigarán el tema, y creo que por la reacción, como ustedes mencionaron, algo excesiva, desproporcionada e imprudente de esta persona, al haber producido un número importante de muertes, probablemente haya la posibilidad de que exista una responsabilidad penal de su parte, pues porque los ciudadanos, como ustedes mencionaron, no podemos tomarnos la justicia por nuestras propias manos, y al hacerlo causar daños tan graves como los que se causaron en este incidente. Entre otras cosas, profesor Manuel Iturralde, y este sea un mea culpa a nombre de todos los medios de comunicación, sobre todo porque se ha hecho carrera
mencionar justicia por propia mano. Esa es una contradicción en los términos. Justicia por propia mano no existe. Existen las instituciones encargadas de hacer justicia, y nos guste o no el estado de injusticia que haya en un país como este, de un estado de derecho como este, son solo las instituciones y son solo los organismos encargados, en este caso la policía, de hacer justicia, no nosotros. Ahí es donde puede haber una deformidad en la interpretación de estos hechos, ¿no? Sí, yo creo que con eso hay que ser muy cuidadosos, como usted bien dice, en un Estado de Derecho democrático como el nuestro, la justicia, sobre todo la justicia penal, que son las formas más extremas de justicia porque implican el poder punitivo del Estado, solo pueden ser ejercidas por parte del Estado. Ya cuando lo hacemos los particulares en un Estado de Derecho, pues eso realmente ya, como usted bien dice, aunque lo llamemos justicia privada por nuestra propia mano, son realmente más bien formas de venganza que el Estado no debe tolerar, porque lo que generan es, como en este caso, consecuencias más graves y generan mayor conflicto. Entonces yo creo que en eso efectivamente hay que ser muy cuidadosos, y también yo creo que hay que verlo más allá del caso particular, que tiene muchas cosas específicas del caso, verlo como un fenómeno social que creo que es muy preocupante. Y no es raro que tanto en Colombia como en América Latina seamos de la región del mundo donde más actos, digamos, de justicia por propia mano se realizan. Es decir, las cifras de justicia privada que tenemos en la región y en Colombia son elevadas a nivel internacional. Ejemplo típico, los linchamientos, que también suelen suceder periódicamente en Colombia y otros países latinoamericanos, y ya formas más extremas de justicia privada como las que hemos experimentado en nuestro país, como por ejemplo el paramilitarismo. Yo creo que eso es lo que es interesante analizar desde un punto de vista, si quieren ustedes, sociológico, por qué sucede. Y yo creo que en buena medida, creo que ustedes también lo mencionaron, es por la falta de confianza de la ciudadanía en el Estado, que cree que no va a ser capaz o con él interesa resolver sus conflictos o los problemas que tenga, sobre todo cuando se involucra el derecho penal, pero efectivamente eso no justifica que las personas se tomen la justicia por su propia mano, porque solo lo debe hacer el Estado, y porque, como en este caso tan dramático, vemos las consecuencias tan trágicas que puede traer. Claro. Entonces, doctor Manuel, en ese orden de ideas, ¿usted también estaría en contra de la posibilidad del porte de armas para particulares, que ha sido también un debate que se ha reabierto en la medida en que la gente dice, oiga, pero como no me defienden las autoridades, entonces me toca defenderme a mí? Sí, yo creo que también ese debate hay que tomárselo con calma. Creo que a veces lo hacemos desde el impulso, la emotividad, y yo creo que ahí, pues para eso estamos los académicos, los que investigamos estos temas, y yo creo que está más que comprobado, no solo en Colombia, América Latina, a nivel mundial, que en los países donde más circulan armas de fuego, sean legales o ilegales, tienden a ser países con mayores niveles de violencia, incluso de criminalidad y de violencia letal. Entonces yo creo que la solución no es armar a los ciudadanos más en un país como Colombia, que por distintas circunstancias sociales, históricas, resultamos ser a veces bastante propensos al uso de la violencia. Creo que eso es una política bastante irresponsable, sobre todo si no se basa en información concreta, en datos, y sobre todo en fijarnos en experiencias internacionales, incluso dentro de Colombia, que nos muestran que incluso desarmar a la gente puede llevar a la reducción de los niveles de violencia letal. Vean que un ejemplo muy paradigmático son los Estados Unidos. Es un país que es bastante flexible y liberal frente a la posesión y el uso de armas por parte de privados, y es un país que, a pesar de su alto desarrollo económico, tiene unos niveles de violencia letal que no son comparables en ningún otro país con esos niveles de desarrollo económico. Entonces yo creo que requiere mucho debate, información, datos, mirar lo que pasa a nuestro alrededor, y yo creo que desde la emotividad y también para conseguir votos, decir que lo que debemos hacer es armar a los ciudadanos para que todos nos defendamos, eso lo único que hace es propiciar casos dramáticos como estos, aumentar los niveles de violencia y aumentar, digamos, la falta de legitimidad del Estado colombiano. Lo que debemos hacer es fortalecer en un buen sentido al Estado, dotarlo de herramientas, hacerlo más legítimo, que los ciudadanos confíen más en él, y que, como dice nuestra Constitución, solo sea el Estado el que monopolice el uso de las armas. De acuerdo. Doctor Iturralde, gracias por acompañarnos. Un gusto escucharlo, ¿ah? Muchas gracias a ustedes. Es usted muy amable. Manuel Iturralde, que es profesor de la Universidad de los Andes, doctorado en Derecho por la London School of Economics. Aquí además